En este tutorial voy a explicar cómo diseñar una antena parabólica. Como sabemos, una antena parabólica se compone de dos elementos, un elemento pasivo y uno activo. El elemento pasivo es el reflector o plato parabólico y el elemento activo o alimentador es la antena. En este caso vamos a utilizar una antena tipo dipolo. Para la simulación simplemente se va a tener en cuenta la frecuencia de la antena y vamos a tener también en cuenta lo que es la distancia focal y la distancia focal. Listo. Para hacer nuestra simulación vamos a utilizar el software FECO. Primero, para poder iniciar la simulación, debemos tener las unidades de medida en centímetros. Listo. Luego pasamos a la declaración de variables. En este caso vamos a definir el valor de lambda, que es la relación de la velocidad de la luz sobre la frecuencia. ¿Por qué 300 sobre 7? Porque cuando tenemos las unidades en metros, que es 3 exponencial a la 8, al multiplicar este valor por 100, que es la regla que se utiliza para poder hacer la transformación de metros a centímetros, entonces este valor en el numerador nos va a quedar un valor de 3 por 10 a la 10. Al dividir ese exponente a la 10 sobre el exponente a la 6 de la frecuencia, porque dijimos que era 700 MHz, entonces nos va a quedar un valor de 30.000 sobre 700. Entonces, al sustituir los ceros del numerador con denominador, va a quedar un factor que es 300 sobre 7. Listo, lo creamos. Ahora vamos a crear otra variable que es la profundidad focal, que es la que nos va a dar el tamaño pues del plato. Ya ahorita en la simulación les voy a demostrar qué es lo que significa esta profundidad focal. También vamos a crear el radio para el plato. El diámetro en el ejercicio anterior que les mostré daba 160 centímetros. Como bien sabemos, el radio es la mitad del diámetro, entonces es 80. Listo. Y también vamos a crear la distancia focal que nos dio 112 centímetros. Listo. Para poder crear el plato, vamos aquí a la parte de la geometría y seleccionamos donde dice paraboloide. Listo. Primero debemos ubicar el plato en forma vertical, entonces seleccionamos la parte de work plane y seleccionamos acá. Luego vamos a la geometría. Aquí en el radio ponemos la variable que creamos como radio, que son 80, y en la profundidad focal que colocamos 180 centímetros es con el fin de que el paraboloide pueda tener esta forma. Si llegamos a colocar una profundidad focal menor a los 180 centímetros, digamos que sea 80, ella, como pueden detallar acá, antes de aplicar el paraboloide, ella se va volviendo como una vasija. Y así sucesivamente. Entonces le damos el tamaño que creamos por defecto, que son los 180 centímetros, para poder tener nuestro plato real. Listo. Ahora vamos a crear... Listo. Ahora vamos a crear los dipolos. Listo. En los dipolos, en el plano 1, vamos a tener en cuenta la distancia focal, que son los 112 centímetros, es el tamaño que va a tener. En el plano E, en el inicio va a empezar en 1, va también a finalizar en la distancia focal, y en el plano B va a ser de lambda cuartos más 1. Recordamos que estamos dibujando solamente un monopolo. Ahorita vamos a crear la otra línea. También va a empezar desde la distancia focal, pero aquí en B va a iniciar desde menos 1. También va a terminar en la distancia focal y en el otro plano
En el plano negativo va a estar desde menos lambda cuartos más menos 1 con el fin de compensar nuestro arreglo. Creamos y cerramos. Listo. Ahora vamos a unir las geometrías que creamos. Listo. Vamos a crear los puertos. Seleccionamos un dipolo, creamos y creamos el otro puerto. Listo. Ahora los puertos, vamos a crear la fuente de voltaje. Para el primer puerto va a estar en una magnitud de 1 y para el puerto 2 va a estar en menos 1 con el fin de que la alimentación sea simétrica. La creamos. Cerramos. Listo. Ahora creamos las impedancias. Las impedancias. Para el puerto 1 vamos a crearlo de 75. Y para el puerto 2 el mismo valor. Cerramos. Seleccionamos todas las corrientes. También hacemos el barrido de frecuencias. Si quieren, para que cuando vayan a hacer el barrido de frecuencias, pueden tomar la frecuencia para la que diseñaron la antena y en el barrido lo pueden colocar desde los 600 MHz hasta 1 GHz con pasos de 11. Ya estos pasos pues sí es a criterio de cada persona, pero teniendo en cuenta que esta simulación pues es un poquito demorada, por eso coloqué solamente 11 pasos. Listo. Creo el patrón de campo lejano. Y creo una mancha. Aquí los valores sugeridos por el sistema con un tiempo de 0.1 y lo creamos. Listo. Aquí ya podemos comprobar en el Runfeco que nuestra simulación está bien hecha. Entonces guardamos. Y pues ella empezará a simular. Debido a que el tiempo de simulación es muy largo en esta antena, pues yo ya tengo preparada una simulación ya previa de cómo debe quedar en el momento de pasar al Prospeco. Entonces aquí podemos observar cómo el patrón de radiación en el campo lejano de la antena puede ser muy directivo, pues debido también a la antena que se utilizó. Podemos mirar la distribución de corriente, la impedancia, podemos ahí ver cómo se va viendo el patrón. Ya si quiero ver en 2D, entonces la impedancia. Ya es cuestión de seleccionar todas. Vemos cómo va aumentando. Y pues así cada una de las características
que también se quieran detallar, por ejemplo, la carta de Smith. Y pues entre las características que sean necesarias para determinar qué parámetros radiantes tiene esta antena. Eso es todo, muchachos.